En esta edición del Atlas recuperamos la efímera historia del Constel·lació Esportiva, uno de los primeros equipos andorranos que se fajó en la Copa de la UEFA. Viajamos a Italia para conocer el club cuyos tifosi se han declarado en huelga hasta que el propietario estadounidense no aprenda a decir arrivederci. Os contamos qué hay detrás del debut del futbolista más alto de la historia, el ex-pívot de los Mavericks, Pavel Podsolkin. Y recorremos el mundo en busca de los otros Atlas del fútbol remoto. Atletas, atleros, bienvenidos una semana más a esta guía del fútbol remoto con Jordi Domínguez y con Aitor Lagunas. Estamos en esta segunda temporada, estamos en pleno crecimiento, ya no por edad, porque ya hemos crecido todo lo que teníamos que crecer, como mínimo a lo largo. Ahora ya nos expandimos a lo ancho, Jordi, pero sí que estamos recabando nuevos amigos y amigas en esta tarea, ¿no?, de ir buscando en la basurilla del fútbol internacional, que es como me gusta también denominar a este podcast que humildemente estamos haciendo desde hace ya más de un año. ¿Qué tal, Aitor? ¿Qué tal, atleros y atleras? No sé si lo he pronunciado bien, porque este será un tema del que podemos hablar, sí, en base a lo que nos han comentado nuestros amigos y amigas a través de los comentarios en las distintas plataformas, pero sí, vamos creciendo de forma muy progresiva y es una gran noticia porque nos encanta ser cada día más y mucha gente además que también se está ya apuntando a ese viaje que estamos planeando para ver un partido en directo, ¿eh? Ojo, porque hablaba yo antes de crecer a lo ancho, pues hombre, ir a Italia, ir a Génova, te digo yo que nos va a ayudar también en esa tarea, siempre es un buen destino. Efectivamente, mucha gente, muchos atleros y atleras que nos están diciendo que se apuntan al viaje a Génova, vamos a ir informando en las próximas semanas también en colaboración con los amigos de WeFan cómo podríamos hacer ese viaje, si terminamos haciéndolo, si terminamos liándonos la manta a la cabeza, sería a finales de octubre para presenciar un Sampdoria Frosinone, si no me equivoco, en el Luigi Ferraris, así que yo creo que está bastante bien, ¿eh? Decir en casa, oye, yo este fin de semana me piro, que me voy a ver un Sampdoria Frosinone, seguro que va a caer bien en casa, ¿eh, Jordi? Sí, yo lo estoy negociando ya. No sé tú cómo andas en esa negociación. Igual Yo no la he empezado. no la has empezado, pues entonces vas mejor que yo. Sí. Pero bueno, yo creo que sí, que se va a poder hacer y que lo vamos a disfrutar y que además nos vamos a poder poner cara con mucha gente que nos lleva escuchando desde hace meses y que también tiene la misma pedrada que nosotros con todo esto del fútbol internacional, del fútbol remoto, del Atlas, en definitiva. Sí, señor. Escucha una cosa, Jordi, que te preguntaba antes. ¿Hemos rebasado ya la barrera de los 1000 atleros en iVoox? En este momento, cuando estamos grabando este episodio, estamos en 997, con lo cual yo creo que dentro de unas horas, cuando lo publiquemos, ya estaremos por encima de los 1000, con lo cual habrá que hacer un brindis para celebrar este hito, ¿no? Superar los 1000 suscriptores, los 1000 amigos que están conectados semana tras semana para recibir esas alertas y saber que ya hay un nuevo Atlas disponible. Pues la verdad que el bote que estamos pegando en iVoox es bastante importante. Ya sabéis que esa es nuestra plataforma amiga, ¿no? Si se puede utilizar la expresión. Desde esta temporada, encantados de colaborar y de estar pues en asociación con iVoox. Y también comentábamos la semana pasada, más allá del viaje a Génova, estamos ya un poco entrando en el territorio feedback, ¿no? Pero que quizá a lo mejor algún amigo o amiga podía sumarse y podía animarse a hacer un Google Maps, se me ocurría, ¿no? Para dejar claras las chapas de cada sitio. Y efectivamente, Samu TMB ya lo ha hecho inmediatamente. En cuanto salió el capítulo ya teníamos el Google Maps abierto. Ahora mismo no sé cuántos pines hay, cuántas etiquetas hay, pero hay unas cuantas ya, sitios muy dispares. Si estáis escuchando esto y ya nos habéis reclamado vuestra respectiva chapa, pues id al mapa que vamos a dejar en la descripción de este capítulo, tanto en Spotify, en YouTube como en iVoox y también en brazaletenegro.com, para que cada uno de vosotros digáis, pues yo estoy en Málaga, pues yo estoy en Santurce, pues yo estoy en París, pues donde sea, te marcas y así ya sabemos desde dónde nos estáis escuchando cada uno de esos 1000 que estáis en iVoox, 1500 largos que estáis también en Spotify y estamos rozando los 6000 en YouTube. Jordi, ojo que ya podríamos llenar un campito majo, Sí, de segunda división. hombre, exacto, sí, para cumplir los parámetros que se exigen en segunda, yo creo que vamos sobrados y pronto a este ritmo estaremos ya también para categoría Liga EA Sports. Por ejemplo, el campo del Pafos, yo creo que lo podríamos casi llenar, ¿eh? Sí, el campo por lo menos en el que juega competición europea, porque no juega en su casa propiamente, sino que lo hace en Limassol, en el estadio que comparten los tres grandes equipos de esa ciudad, que son el Apolón,
el Aris y el AEL, los tres de Limassol, los tres en la máxima categoría chipriota. Y en competición europea solo tiene 8.500 butacas, con lo cual yo creo que ahí, Pues ahí. ya estaríamos prácticamente rozando el sold out. Sí, sí, sí. Pues ahí estamos, dando también nosotros grandes pafos hacia adelante, Jordi, con este podcast. ¿Tú qué tienes por ahí por el feedback? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención? Pues aparte de ese mapa que comentabas que Samu TMB ya nos ha dejado en los comentarios en iVoox para que todo el mundo pueda poner su chapita, que es lo que ha hecho, por ejemplo, Miquel, otro oyente del Atlas, que apunta que él ya ha colocado su chapita en el mapa como primer atlero de la comarca de Migjorn, en Mallorca, y que nos recuerda que además del Shelbourne Linfield, que ya comentamos que se repite en el playoff de conference cuando ya se había jugado esa misma eliminatoria esta misma temporada en la previa, pero de Champions, que eso también ha ocurrido en otro caso, que es en el duelo entre el Drita de Kosovo y el Differdange de Luxemburgo, así que no había ocurrido nunca en la historia y este verano se ha producido por partida doble. Ese hecho, que una misma eliminatoria se repita dos veces en dos competiciones distintas en sus previas en una misma temporada en Europa. Y bueno, pues es el comentario de Miquel. Y Jorge82, que al hilo de un tema que yo creo que va a dar para mucho porque hay mucho comentario al respecto, que es el de los equipos fundados por colonias de población en otros países, en otros lugares. Él nos quiere aportar este dato. Dice: en Durango, en Vizcaya, existió un club de fútbol fundado por migrantes extremeños que se llamó Sporting Extremeño. Se fundó en los años 70 y desapareció desafortunadamente en 2012. La verdad es que he hecho una búsqueda rápida por internet, Aitor, de este club que básicamente militó entre la segunda y la tercera regional vizcaína, y me ha llamado la atención que una de sus equipaciones es camiseta con dos grandes franjas, una verde y una blanca en horizontal, y pantalón negro, con lo cual, combinando pantalón y camiseta, te sale perfectamente una bandera de Extremadura, de la comunidad autónoma extremeña. Bueno, pues este equipo dentro de España, pero con emigrantes extremeños desplazados, en este caso a Durango, que fundaron ese club, el Sporting Extremeño, que ya no existe, pero que, bueno, veremos si en algún momento se recupera. Bueno, ahí está claro, ¿no? ¿Quién podría ser el entrenador? Ernesto Valverde. Sí, bueno, le va bastante bien en el Athletic. Sí, Pero sí. creo que reúne bastante los condicionantes, si es que aplican condicionantes de origen para, bueno, convertirse un poco en el estandarte, ¿no? de esa comunidad extremeña dentro de Euskadi, que efectivamente pues también recibió mucha emigración durante los años 60-70. Galicia, Asturias, Extremadura, sí, sí. Así que, bueno, cada colectividad va reclamando también sus raíces. Yo te doy un paso muy rápido por Spotify, sigues tú también, Jordi, pero me ha llamado la atención la cantidad de gente que se apunta a lo de Génova, ¿eh? Alexiño 10, ojo, me puede interesar lo del partido de la SAM, yo me subo desde Pisa. O sea, este ya está en Italia y nos está ahí esperando, está calentando la pasta. Atlero desde Vitoria-Gasteiz y a partir de octubre desde Bolonia, no sé si a lo mejor en un Erasmus, Xavi 01003. Buen sitio para hacer Erasmus, Bolonia. Así que ese San Frosinone puede ser una buena excusa para quitar las ganas de visitar Marassi. Hola, Aitor y Jordi. Aquí vuestro servidor, el atlero italo-argentino de Madrid. Como ya os comenté en el pasado, dice Rodrigo, aquí uno que se suma al viajecito en tierras genovesas. Un abrazo. Y otro que nos dejaba una propuesta, o más que nada un comentario, Josu del Campo Echeverría, me ha gustado mucho, porque dice: aunque escuchar el Atlas de Brazalete sigue siendo una de las mejores formas de viajar, este episodio me ha pillado en plena ruta por Indonesia. Objetivo claro, 2 puntos. Hacerme con una camiseta del Semen Padang o del Barito Putera. O mejor aún, las dos. Hombre, obviamente, yo creo que van en pack. Claro. Van en un pack que, bueno, si las consigues, molaría que compartieses alguna foto aquí con la comunidad, porque eres un auténtico crack, Josu. Por cierto, contad conmigo para lo de Génova. O sea, está en Indonesia, tratando de comprar las camisetas del Semen Padang y del Barito Putera. ¿Este es capaz de venir a Génova? Claro, este es capaz de venir a Génova con la camiseta del Semen Padang, tío. Es que yo creo que debería. Sí. Y ya que Sí, está, sí. como dices, que se compre las dos, porque quién sabe cuándo va a volver a Indonesia y va a tener la oportunidad de pillarse un par de zamarras tan míticas, ¿no? Pero bueno. O quizá a lo mejor, Jordi, la camiseta del Barito Putera, y ya que estamos, pues por alusiones, el pantalón del Semen Padang, ¿no? Quizá.
Pues también es una opción, Sería ¿no? Y una que equipación vaya, bonita de ver también. sí, que vaya con esa mezcla, ¿no? A ver si no nos Bueno, van a sigue, dejar sigue. entrar en Marassi, ¿eh? Si Ya vamos ves, ya ves. disfrazados. En fin. Dale, dale, Oye, Jordi. por cierto, ¿no? Que te comentaba en el arranque que había un comentario de Baxter, concretamente en Evox, que dice, puede que sea mi oído, bastante pobre para la música, pero me parece detectar dos maneras distintas de pronunciar atleros y atleras. Una sería separando la T y la L, que es la que te atribuye a ti, Aitor, y la otra, que según dices la que yo hago, que suena más como si fuera una especie de TL geminada, algo así como atleros y atleras. Es verdad que a mí la T y la L me cuesta pronunciarlas seguidas. De hecho, para decir athletic me tengo que esforzar, o sea, no me sale de corrido tan sencillo. Así que yo creo que no tiene tan mal oído Baxter No. y es verdad que existe esa diferencia. Bueno, pero aquí en la comunidad atlera cogemos a todos con los brazos abiertos, ¿eh? Así que siempre y cuando tengamos. Pero bueno, oye, está muy bien tirado, ¿eh? Está muy bien tirado y Sí, sí, oído muy fino. ya te digo. Tiene buenos auriculares el amigo Baxter. Sí, sí. José María Molano, os I love you, cabrones. Me alegráis el mierder miércoles laboral. La camiseta de las Marshall, la no home, mola un cojonazo, por cierto. José Perea, recuerdo ese Atlas donde se habló de equipos separados por mayores distancias en las diferentes ligas, sobre todo en Rusia. Si el Kairat se mete en Champions, estaría bien un repaso de desplazamientos más largos o más locos de la competición europea. Pues también es buena propuesta. Sobre lo que os comenté acerca de las relaciones entre Israel y Palestina, ¿no? A cuenta de aquel enfrentamiento, aquella previa de conference entre el Rako Czestochowa y el Maccabi Haifa. El Beitar, Alejandro ¿no era? García de Dios Díaz dice sobre el tema de la amistosa afición de Haifa, cabe decir que Polonia, donde llevo más de 10 años viviendo, primer atlero residente en la zona, se pregunta. Podría ser, pero en cualquier caso, métete en el Google Maps y busca la chapa y reclama tu chapa, Alejandro. A pesar de contar con una gran cantidad de cementerios judíos, insiste en Polonia, uno cerca de donde vivo, barrios como el de Cracovia, etcétera, es uno de los primeros países del antiguo bloque soviético en reconocer el Estado de Palestina antes incluso de unirse a la Unión Europea. Así que esto puede explicar algunas cosas más. Saludos a toda la comunidad Atlatier. Esto no he entendido, pero bueno, puede ser también que nos mole, ¿no? Atleros, atleras, atlistas, Sí, en fin, cada uno. como Believer, ¿no? Pero del Atlas, a lo mejor. Puede ser que sea por lo de Believer, efectivamente. Yo creo que por la zona Spotty, bueno, Álvaro Medina, que también nos reclamaba algo de la segunda división de Australia, idea para futuro Atlas, y lo pongo así porque es una liga cerrada, van a ser 16 equipos y el torneo fase, grupos y playoffs va a ser entre octubre y diciembre, así que si queréis ahondar en otras ligas cortas, ligas cerradas, etcétera, imagino que para el de esta semana no, pero ojalá lo veáis y lo tengáis en cuenta para el futuro. Sí, sí, Álvaro. Álvaro y a todos y todas, todos los mensajes los leemos, pero estamos haciendo una selección porque es que si no, no nos daría tiempo. Jordi. Sí, sí, si no se nos va el Atlas a 2 horas, que tampoco pasaría nada, pero se trata de hacer una cosa que sea dinámica y que la gente tampoco cuando salga a andar escuchándonos que pueda volver a casa, porque te Sí. lías a andar y luego te das cuenta de que has superado la provincia o incluso te has cambiado de país si te pilla cerca de la frontera. Dos últimos comentarios que rescato de YouTube. Uno de Análisis Táctico Fútbol, que dice, la felicidad que me dio que las Islas Marshall jugara su primer partido. Tengo la primera equipación desde hace meses y me encantó verla por fin debutar. Os quería proponer repasar rivalidades sentidas y desconocidas del fútbol más remoto de Italia, de Serie C para abajo. Así que ese es el reto que nos plantea Análisis Táctico Fútbol. Y un último comentario de José Goit. Dice, he buscado por curiosidad imágenes del debut de las Marshall y lo que es muy bizarro es que han jugado en un campo de fútbol americano, pintado con las líneas de fútbol americano. Y en efecto, así es. Jugaron sobre el césped artificial del Jarrell Williams Bulldog Stadium, que es un estadio básicamente de fútbol americano en Springdale, en Arkansas. Ya nos comentaste, Aitor, en el episodio pasado que jugaron ahí porque hay una gran comunidad de inmigrantes de las Islas Marshall, en esa zona de Estados Unidos, pero en efecto es un campo que está con todas las líneas, con todas las yardas marcadas, incluso con el careto de un bulldog en medio del terreno de juego. Bueno, pues es el campo que han elegido y que no es la primera vez que yo veo un partido de fútbol disputado en una superficie de esas características, porque en Canadá era muy habitual que cuando la liga no era profesional, hace ya 10, 15 años, muchos equipos jugarán en estadios de fútbol americano y como eran de césped artificial y con las líneas pintadas, no se podía repintar encima, no se podía borrar, aquello era un dolor de cabeza seguir el partido porque es que te podía dar hasta un ataque epiléptico, ¿no? Con tanto color, con tanta línea.
Sí, 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 es verdad. Dejamos el vídeo además en la edición, esta última no, la anterior de la news, en el boletín gratuito que sabéis que os podéis suscribir en brazaletenegro.com y ahí tenéis un poco cada semana, normalmente los domingos, pues temas elegidos, ¿no? De la actualidad más relacionada con el true crime del fútbol, pero también con la geografía remota de este deporte. Y ahí dejamos el vídeo con ese primer gol histórico en el segundo partido, ¿no? Porque el primero lo palman, pero en el segundo, aunque caen, es verdad que presentan cara ante turcas y caicos y consigue ese gol que ya narramos la edición anterior del Atlas. Bueno, pues yo creo que ya, habiendo hecho un poquito un repaso del feedback, Jordi, podemos entrar en materia en este Atlas número 54, ¿vale? Creo que puedes empezar tú, ¿no? Claramente. No sé qué es lo que... ¿Con qué vas a abrir? Pues con una fricada, realmente, porque os quiero hablar del debut del futbolista más alto de la historia que se ha producido hace unos días en la Copa de Rusia. Estamos hablando de Pavel Podsolkin, que es un ex-pivot de los Dallas Mavericks. No jugó mucho, con lo cual yo creo que incluso los fans más acérrimos de la liga estadounidense van a tener problemas para recordarle, aunque sí que sobresalía en su momento, en los 6 partidos escasos que jugó en la NBA, porque es uno de los tipos más altos que ha disputado el torneo, que ha disputado esa liga con 2,26 m de altura. De hecho, es el octavo jugador más alto en la historia de la NBA, pero hace unos días debutó en la Copa Rusa con su actual equipo, que es el Amkal de Moscú. Fue titular en ese duelo de la segunda ronda del torneo del caos ruso frente al Kaluga, que es un equipo de tercera división, y de esa manera se convirtió con 2,26 m de altura, insisto, en el futbolista más alto de la historia. Pero, claro, todo esto tiene una explicación. Cuando escarbas un poquito más allá para ver realmente cómo ha acabado este tipo jugando con un equipo que está disputando la Copa Rusa, pues todo tiene una explicación que tiene que ver con el puro entertainment, porque Podsolkin se ha unido a un club que forma parte de la Media Football League, que es, Aitor, una especie de Kings League a la rusa, con equipos formados por celebrities de distintos ámbitos, entre ellos este exjugador de la NBA. Y lo curioso es que en los últimos años la Federación Rusa ha invitado a algunos de los equipos que participan en esta liga, en la Media Football League, a tomar parte en la Copa Rusa, en ese torneo oficial, como ha sido el caso del Amkal de Moscú, que fue precisamente el campeón de la última edición de la Media Football League. Sin embargo, el Amkal, que ya es la tercera vez que participa en la Copa Rusa, nunca ha logrado progresar más allá de los 64avos de final. Pero en cualquier caso sí que ha eliminado algún equipo en todo ese proceso, lo cual yo creo que tiene mérito, porque es como si cogiéramos aquí pues a Porcinos o al equipo de DJ Mario, la Federación Española lo invitara a disputar la Copa del Rey y aunque empezara en primera ronda, pues yo qué sé, se cargara un equipo de tercera federación o de segunda federación. Eso sería un poco la referencia, ¿no? Para que nos hagamos a la idea de qué supone la participación de este equipo, que fue fundado por un youtuber ruso bastante famoso que es German Popkov, conocido como German el Clásico. Tiene un canal de YouTube con prácticamente 3 millones de suscriptores. Y este es un club que se ha hecho popular pues, con iniciativas como esta, la de alinear a un tipo de 2,26 m por puro espectáculo, que si alguien tiene curiosidad por ver cómo fue su debut, no marcó, lo pusieron en punta para ver si remataba algún saque de banda o algún saque de esquina, pero hay un vídeo en el canal de este chico, de German el Clásico, de 47 minutos, donde hay un seguimiento muy específico de lo que fue el estreno de Pavel Podsolkin con la camiseta del Amkal de Moscú. Por cierto, que el club ya ha anunciado que, a pesar de que ha caído eliminado en esta edición de la Copa, en próximas ediciones tiene pensado alinear al jugador más joven, al más viejo y al más rápido en la historia del torneo. Así que habrá que estar atentos a próximas ediciones y en especial a los partidos que juegue el Amkal de Moscú. Hay que decir que esta movida nos llegó también porque nos la dejó Juan en Spotify, un atlero. Nos dejaba un vídeo de Luis Omar Tapia en Twitter, precisamente este vídeo de resumen, en el que se ve pues cómo prácticamente coge a los jugadores de 1,80 m y los levanta como si fueran bolos, cómo le centran o cómo sacan de banda y cómo le pega el balón en la cabeza como si fuese un tronco. O sea, claro, el tipo mide 2,26 m, pero eso no quiere decir y mover 2,26 m, ¿no? En un campo de fútbol, con todo lo grande que es un campo de fútbol, casi me parece hasta un riesgo. Sí, yo lo que me pregunto, Pero Aitor, es, este tipo tiene que calzar mínimo un 55 por ahí. O sea, pues llevaba botas, bota, ¿eh? sí, sí, pero le han tenido que hacer las botas a medida porque yo creo que botas de ese número de serie no se fabrican.
Pues seguramente no. Yo creo que llevaba botas Adidas, si no me equivoco. Pero sí, ya sabes que esto de las ligas mediáticas, tú decías que esto es una especie de Kings League. A mí también me dio por mirar un poco, me llamó mucho la atención porque me pregunté, ¿este equipo, Amcal de Moscú, no me suena? Y empecé a investigar y resulta que es que la Kings League es un sucedáneo, vamos a llamarlo así, de la Media Football League de Rusia, porque primero fue lo que sucedió en Rusia y luego vino Piqué con su idea. Sinceramente, yo no he visto, te lo tengo que decir así, no he visto ningún partido de la Kings League y por lo tanto poco puedo hablar, o aún menos puedo hablar de la Media Football League de Rusia, pero sí que me llama la atención que la Federación Rusa, la Federación Oficial, la Federación Principal de Rusia, la Federación Estatal, haya abierto su mano, ¿no? A abrir el torneo de Copa pues a 2 o 3 equipos cada año de este pelaje, ¿no? Y al final son equipos que ya ves lo que te van a hacer. Te van a meter al jugador más joven, al más gordo, al más alto, al más delgado, al no sé qué. Bueno, han metido ahora a Podkolzin y ha dejado, que este es otro detalle que me llamó la atención, ha dejado fuera de lugar el récord que tenía Simon Blog Jürgensen, que es un portero danés, que tampoco es que tuviera una carrera demasiado boyante, pero que, diríamos, su mayor cualidad es que medía 2 metros 10, ¿vale? O sea que un tipo que pasó por el FREM de Dinamarca, luego estuvo por diferentes equipos del infrafútbol británico, Accrington Stanley, Dulwich Hamlet, Waltham Abbey. No, ya te digo, no fue una carrera espectacular. Tiene todavía 32 años, pero da la sensación de que ha colgado los guantes. Y habría que ver también el tema de las botas, pues cómo se las conseguía este Simon Bloch, que con 2 metros 10 todavía le quedaban 16 centímetros para igualar lo de Pavel Sí, Podkolzin. el que es un tallo también, Aitor, que además tuve la oportunidad de verle de cerca el otro día en Sommosh, es Lucas Bergström, el portero finlandés que ha fichado esta temporada al Mallorca, que anda por los 2 metros 5, ¿eh? Es un tallo, todavía no ha debutado con el Mallorca, pero también debe estar de los futbolistas profesionales, y estos sí, futbolistas de verdad, en activo, debe ser de los más altos. Pues habrá que estar atento, porque al final el Mallorca está teniendo un muy buen ojo en los últimos años con los porteros, ¿eh? Ahí hay alguien que controla, no sé si está el buen amigo Esteban Andrés Suárez sugiriendo, susurrando, pero desde luego sí que están acertando bastante con esa posición. Obviamente una posición fundamental, ¿no? En cualquier equipo de fútbol. A lo mejor sería una buena posición para Pavel en el futuro, no lo sé. Más que nada por no mover ese esqueleto, ¿no? Por el campo. Es que le veía sufrir. Sí, dentro del vídeo hay un momento muy gracioso que es que él se pone como bajo palos y le salen los hombros por encima del larguero. Es que es una barbaridad. Sí, claro, yo de portero, bueno, claro, para balones aéreos, pues probablemente cazara más de uno, pero le tiras alguna ajustadita, rasa al Para bajar palo y ya te abajo. digo que ahí no baja ni en ascensor. Sí, 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 es verdad. Vale, pues esta mirada sobre la Copa Rusia, que efectivamente ha vivido esta ronda en la que se ha metido ahí el Amcal de Germán el Clásico, ¿no? Se llamaba Sí. el youtuber o el influencer que es un poco el generador de toda esta movida de la Media Football League. Yo la semana pasada me quedé con ganas de explicaros un poco los otros atlas del fútbol remoto, Jordi, porque os hablé de ese Atlas Delmenhorst que había jugado precisamente Copa, pero en este caso alemana, contra el Borussia Mönchengladbach, no siendo un equipo de influencers, sino siendo un equipo de quinta categoría, si no me equivoco, en Alemania, que había sido campeón en su región, en Baja Sajonia. Y a partir de ahí pensé, bueno, pues vamos a ver qué otros Atlas hay, porque obviamente a todos nos viene a la cabeza, a todos y a todas, el Atlas Fútbol Club de Guadalajara, ¿no? Los Zorros, que la semana pasada había visto cómo le había empatado el Querétaro, colista de la Liga MX, y que esta semana tampoco le ha ido mucho mejor porque ha palmado 2-3 con un gol en los últimos minutos, un golazo de Alain Saint-Maximin, el jugador francés, el ex del Niza, entre otros equipos, y que le aguó la fiesta también al Atlas. Así que, bueno, es verdad que está al frente Diego Coca, ¿no? Que también le hemos conocido por un paso no muy boyante por España, y que tiene también en sus filas a Yuka, a Uros Jurjevic, el ex del Sporting de Gijón, y es que, claro, está el grupo Orlegui por detrás. Ya te lo dije que el grupo Orlegui está viviendo ahora una transformación porque quiere quitarse de encima
precisamente a este equipo, al Atlas. Tienen también el control sobre el Santos Laguna y para evitar cualquier sanción relacionada con la multipropiedad, Alejandro Iraragorri, que es el responsable de este grupo Orlegui, pues está tratando de encontrar un comprador a cambio de 250 millones de dólares. No sé si hay alguien por ahí que los pueda reunir, pero si los tienes, pues oye, ahí tienes un Atlas Fútbol Club que claramente es el Atlas principal del fútbol remoto, solo por detrás de este humilde podcast, ¿no? Con el grupo Orlegui, por cierto, el club rompió una sequía de 70 años sin meter metal, sin meter un campeonato en sus vitrinas, porque logró dos, el Apertura 2021 y el Clausura 2022. Así que, bueno, ni tan mal, ¿no? Tiene todavía recientes esos laureles. Pero, ¿qué más Atlas nos podemos encontrar por el mundo? Pues, por ejemplo, el Shabab Atlas Kenifra, que es un equipo de la Botola 2, de segunda división en Marruecos, procedente de Kenifra, que es la región precisamente, o una de las regiones en las que se dibuja esa cordillera llamada Atlas, ¿no? Ahí no hay tanta relación, diríamos, con el mito del clasicismo, sino directamente con un accidente geográfico que son las montañas que recorren, ¿no? todo el centro, como una espina dorsal, todo el centro de Marruecos. Temporada pasada acabó 10º de 16 equipos en segunda división. Y nada, el fin de semana pasado pues había jugado un amistoso, había palmado 1-2, sin más. Pero que sepamos que hay un Atlas en Marruecos. Si alguien está de vacaciones por Marruecos y pasa por esa región del centro, a lo mejor puede conseguir una camiseta del Atlas. Y el tercer Atlas, cuarto si contamos el del Menhorst y quinto si contamos el del fútbol remoto, pero de los que os estoy mencionando hoy es el Club Atlético Atlas, que claramente es, me sabe mal por el de México, pero yo creo que es un poco el más llamativo y a mí el que más me ha gustado explicar, que es el Marrón del Oeste. Ya el apodo mola, ¿eh? El Marrón del Oeste. Es un equipo argentino, está en su mejor momento histórico, quinta temporada en Primera C, que es la cuarta división argentina. Me gusta también mucho esto que hace mucho el fútbol de engañar con los nombres de las categorías, ¿no? Lo hacemos aquí en España, lo hemos hecho durante mucho tiempo porque no nos gustaba decir tercera, decíamos segunda B, ahora tampoco sigue sin gustarnos decir tercera, decimos primera federación. Bueno, en Argentina está Primera C, que es la cuarta, ¿vale? Nunca había estado en ese nivel, en ese escalafón, hasta su ascenso en 2021. Otros detalles que nos gustan, juegan en las Malvinas, pero no en las islas. Ya nos gustaría, pero no, juega en una localidad de la provincia de Buenos Aires que se llama así, las Malvinas. Y en su escudo lucen la clásica figura, esto sí, en la que aparece sosteniendo sobre sus hombros los pilares que mantenían la tierra separada de los cielos, un titán mitológico llamado Atlas, ¿vale? O sea, ahí sí que hay un Atlas. Es el mito de la edad clásica. Entonces, todo esto ya hace que, ostras, a mí el Marrón del Oeste me guste. El Marrón del Oeste porque viste con esos colores. Pero además es que es un equipo que ya había sido famoso, y yo sinceramente no era consciente de ello, pero parece que conoció bastante popularidad en toda América Latina a raíz de un docu-reality que protagonizó ese club muy humilde, con un docu-reality con título de telenovela, Atlas, la otra pasión. Esto te lo ponen a la hora de la sobremesa y yo creo que más de uno y más de una se lo merienda, ¿eh? Ya te digo. Corría 2006 y de repente medio continente parece ser, en América Latina, que estaba mirando las penurias de un equipo del ascenso argentino como si fuera un gran hermano, porque era un formato parecido, con cámaras en el vestuario, planos de entrenamientos en campos que parecían descampados, testimonios de dirigentes que luchaban contra la falta de presupuesto, o sea, una mezcla de documental y reality show, pero claro, reality show futbolero, ¿no? Con toda la precariedad del infrafútbol argentino, en la que los jugadores de este humilde Atlas pues pasaron a ser personajes de televisión. El impacto fue tan grande que el nombre del club se volvió todo un símbolo en América del Sur, en Sudamérica, y bueno, pues eso, se transformó un poco en la representación de todos los clubes que sobreviven con lo justo. Esto no es solamente de Sudamérica, esto pasa en todos los países, ¿no? Que prácticamente los jugadores tienen que jugar por lo opuesto, incluso poner algo de pasta para poder pagar a los árbitros, para poder pagar el autobús en los desplazamientos. Realmente nunca ganaron nada importante, más allá de convertirse, parece ser, insisto, en un fenómeno cultural. Si alguien nos está escuchando, que me consta que sí, desde el otro lado del charco, pues primero, un saludo muy afectuoso y segundo, dejadnos testimonio de si realmente os suena esto, ¿no? De Atlas, la otra pasión,
porque todavía parece que hay gente que viaja desde otros países para conocer al Atlas de la tele, ¿no? Que es como muchos le conocen, con una especie de aura de underdog televisivo que Fox fue exportando por diferentes países de esa región, ¿no? De esa región del planeta. Nada, el Atlas le ganó la semana pasada a Juventud Unida 1-0, está octavo en Primera C y esta semana jugaba contra Yupanqui. No te he actualizado el marcador porque, claro, esto lo tenía preparado de la semana pasada y como no me ha dado tiempo de actualizarlo, ahora te voy a decir, porque supongo que tú también te habrás convertido en un nuevo adepto del Marrón del Oeste. Hombre, yo ahora lo que estoy deseando es que esa serie la recupere Netflix o alguna plataforma de este tipo y lo Sí, podamos ver Oten, aquí quizá, ¿no? también. También puede ser. O TEN, sí, sí. El que sea, da igual. Mientras sea accesible y podamos recuperar ese documento, porque tal como lo Ojo, cuentas, ¿eh? a mí me han entrado ganas de verlo ya. Sí. Pues ojo que hemos ganado también, ¿eh? Hemos ganado 1-2 en el campo del Yupanqui. Próximo partido, Atlas contra Deportivo Camioneros. Buah. Es Ojo, ¿eh? que hay unos equipos en las categorías menores argentinas con unos nombres que son apasionantes. Sí. Sacachispas, Te voy a decir excursionistas. exactamente, ahora estamos octavos por detrás de Juventud Unida, al que venimos de ganar hace poco. Vamos a estar siguiendo un poquito a este equipo también, ¿eh? Vamos a estar siguiendo un poquito al Club Atlético Atlas, al Marrón del Oeste. Y de paso, ya que tengo aquí abierto mi página de referencia, que es, no te voy a engañar, cada uno tiene la suya, pero a mí B-Soccer me gusta bastante. Ah. Pues sí, mira lo que estoy actualizando, querido Jordi, amigos y amigas del Atlas. Gais 0, Mialbi 2. Nada. Es que hay que ir un poquito también haciendo F5 sobre el milagrito de la aldea pesquera, con playa para perros y con camping, y encima con un equipo que empieza a tener ya aroma campeón. Que quedan 8 jornadas, ¿no? 9 después de esta, 9. creo. Bueno, están ahí Sí. ya. Pero 0-2, ¿eh? Y Espera. ya venimos encima de ganarle 1-3 al Malmo, que es el último campeón de los últimos años, ¿no? Y de empatar en el último minuto también en la semana pasada contra el Djurgården, si no me equivoco, con lo cual ya estamos incluso hasta sacando adelante partidos que normalmente sueles perder, ¿no? Esto ya suele ser indicativo también de que a lo mejor acabas metiendo metal, ¿eh? Solo dos cosas. Espero que el Mialbi no haga un Ajax. Recuerda que la temporada pasada el Ajax tenía la liga ganada y pecheó de una manera impresionante, inexplicable en las últimas jornadas, regalándole el título al PSV. Esperemos que eso no suceda con el Mialbi. Y luego, si finalmente se proclama campeón, al entrenador mínimo una estatua de Malmo o de bronce, de lo que quieran, pero una estatua para ese hombre por conseguir ese éxito, ese hito en la historia del club. Sí. Anders Torstensson, ¿te acuerdas que os comenté que tenía unos estudios en visión periférica o Sí, algo así, ¿no? sí, sí. Una movida Análisis del bastante fútbol con visión periférica, Pero algo de escucha, eso. que debe de funcionar, ¿eh? Hombre, ya te Yo digo, me ahí sé de un están par de los equipos aquí, resultados. concretamente uno en la Liga Hypermotion que nos vendría de maravilla. No sé si Este, en ese nuevo estadio que ha estrenado ese equipo del que hablas sin decir qué equipo es, sí, se pueden instalar ese tipo de cámaras. A lo mejor, bueno, sí, habrá sitio, ¿no? Para poder. sí. Yo creo que, y si no, ya voy yo a poner ahí las roscachapas. Pues nada, Jordi, que ya hemos hecho un poco el repaso a los otros Atlas. Si conocéis alguno más, pues dejádnoslo también. A lo mejor hay un Atlas, no sé, en el fútbol regional murciano o gallego, pues comentádnoslo porque probablemente suceda. De hecho, yo me voy a guardar otro Atlas, pero no es un equipo de fútbol, para el siguiente tema que os voy a abordar después de que tú nos expliques tu segundo topic. Bueno, pues yo, ya que la cosa anda por geografía, por atlas, voy a hablar de constelaciones, en este caso, concretamente de una que ya no existe, del Constelació Esportiva, que es uno de los 11 clubes andorranos que a lo largo de la historia se han fajado en las competiciones europeas. Hay que decir que solo 4 de las 55 federaciones que forman parte de la UEFA no han tenido nunca ningún equipo en una fase final de ninguna de las 3 competiciones europeas actuales, sea Champions, Europa League o Conference, y uno de ellos es Andorra, los otros 3 son San Marino, Malta y Montenegro. Pues bien. Ojo con San Marino, ¿eh? Que está el Virtus ahí. Sí, pero bueno, de momento, hasta ahora, Sí. son las 4. Y luego lo de Montenegro, que ya sabes que a mí siempre me ha llamado mucho la atención Sí, también, ¿eh? sí, la verdad que sí, porque hay algún equipo con mucha solera, como el propio Budućnost de Podgorica, pero siempre se queda anclado en las rondas previas.
Bueno, pues a la espera de ver qué pasa con la Virtus, de momento esos 4 países, incluido Andorra, son los que nunca han tenido representación en las fases finales europeas. Y Andorra, de hecho, desde la temporada 99-2000 ha visto cómo esos 11 equipos distintos pues han probado suerte en las distintas competiciones continentales, pero hoy, como te decía, quiero recuperar la historia muy efímera, muy breve, de uno de los primeros en hacerlo, del Constelació Esportiva, porque justo el Rayo Vallecano está regresando 25 años después a una competición europea, concretamente a la Conference, y su primera participación, que fue hace un cuarto de siglo en la Copa de la UEFA, le enfrentó al Constelació Esportiva, que fue un club que se fundó en el año 1998 y que al año siguiente de su fundación se proclamó campeón de Liga y Copa en Andorra, arrasando absolutamente al resto de equipos. Y tras conseguir el billete a la Copa de la UEFA y enfrentarse al Rayo Vallecano, pues de alguna manera saltó a los titulares de la prensa española porque pues llamó mucho la atención la presencia de aquel equipo andorrano como rival del Rayo en la UEFA. Pero, por poner un poco de contexto para saber de dónde salió este Constelació Esportiva y qué fue de ese equipo, pues hay que hablar de una liga andorrana que se había puesto en marcha hacía muy poco, de forma oficial concretamente en la temporada 95-96, lo hizo con 10 equipos, y el Constelació Esportiva no apareció hasta el 98, es decir, hasta 3 años después. Entonces, el campeonato andorrano ni era profesional como ahora, ni se lo planteaba, pero el Constelació era un club adelantado a su tiempo. ¿Por qué? Formó una plantilla de campanillas para su temporada de debut en primera, fichó a varios jugadores del Club Esportiu Principat, que había sido campeón de Liga y Copa en las 3 temporadas precedentes. También fichó a otros futbolistas procedentes del Fútbol Club Andorra, que había descendido aquel verano a la tercera división española. Y lo que ocurrió es que con ese plantillón, para lo que era el fútbol andorrano de entonces, arrasó en la Liga y también en la Copa. Ganó todos los partidos de Liga, 12, con un balance de 70 goles a favor y tan solo 6 en contra, y en la Copa Constitució, la Copa del País, 3/4 de lo mismo. Superó todas las eliminatorias con holgura y en la final contra l'Encamp se impuso por 6-0. Bueno, con ese doblete, el Constelació, temporada histórica y coronada con un billete para la siguiente edición de la Copa de la UEFA, porque entonces el campeón andorrano todavía no obtenía billete para la Copa de Europa, para la Champions. Simplemente, al ser una federación de bajo ranking, obtenía un billete para la Copa de la UEFA. Ahí le toca enfrentarse al Rayo Vallecano en la ronda previa, pero sufre una auténtica escabechina, pierde 0-10 en Andorra, cae en la vuelta 6-0 en Madrid y su participación europea acaba con esa paliza 16-0 en el global, que no sería la peor de las noticias, porque aquella eliminatoria fue el principio del fin del Constelació Esportiva, que era un club propiedad de un empresario catalán, de Robert Massot. Era el único equipo de Andorra que entonces pagaba una mensualidad a sus jugadores, aunque fuera prácticamente simbólica. Hablamos de entre 90 y 120 euros al mes. Pero eso levantaba muchos recelos entre el resto de clubes de la liga, porque esos eran totalmente amateurs, no pagaban nada y veían cómo pues, el Constelació, aunque fuera poco, pagando a sus jugadores, podía llevarse a los mejores del país. Además, existía una especie de acuerdo verbal entre todos los equipos de la liga que dictaminaba que el equipo andorrano que representara al fútbol del país en Europa cada temporada debía repartir los beneficios que obtuviera por parte de la UEFA entre todos los equipos, que tampoco es que fuera mucho dinero. Estamos hablando de unos 50.000 euros de la época, pero el Constelació Esportiva no repartió ese dinero. Total, que el resto de clubes se pusieron de acuerdo, llevaron a cabo una asamblea y decidieron inhabilitar al dueño del Constelació Esportiva y también a su presidente durante 7 años. Y eso acabó precipitando la desaparición del club. Pero esta es la historia conocida del Constelació Esportiva. Pero es que hay otra paralela que nos lleva a 4.000 kilómetros de distancia, Aitor, a Camerún, donde también existió un Constelació Esportiva, y esta es la historia menos conocida de este proyecto de fútbol profesional en Andorra, con una vida muy efímera, porque su propietario, al mismo tiempo que fundaba el Constelació Esportiva en Andorra, ponía en marcha también una escuela de fútbol en Camerún, y en noviembre del año 2000 compraba un equipo que había pertenecido a un restaurante de Yaoundé, que era el Fútbol Club Sintra, militando entonces en segunda división, lo compra, lo convierte en el Sintra Constelació Esportiva, asciende a primera e incluso en 2001 llega a disputar la final de la Copa de Camerún. La perdió. Pero bueno, si revisáis los registros, que hay en internet, son pocos, pero algo hay, veréis que el club aparece simplemente como Fútbol Club Sintra. Fue un proyecto que tampoco duró demasiado. ¿Por qué? Porque ese proyecto al final lo que buscaba era
poner en el escaparate a futbolistas cameruneses que luego pudieran dar el salto a clubes europeos y de alguna manera allí el proyecto de Constelació Esportiva pues pudiera obtener unos dividendos con esos traspasos. Pero, ¿qué ocurrió? Cuando compran el Sintra, el que había sido el propietario anterior se queda gestionando el club como presidente y ahí se produce una disputa en el momento en el que Constelació Esportiva, la empresa, digamos, quiere vender al portero del club, el presidente se opone y a raíz de esas discrepancias Constelació Esportiva dice, bueno, pues aquí se ha acabado, yo ya no invierto más dinero en esta entidad y eso acaba haciendo que también con el tiempo el Sintra camerunés o el Sintra Constelació Esportiva de Camerún también acaba desapareciendo, con lo cual, tanto en Andorra como en Camerún, la Constelació acabó convirtiéndose en un agujero negro que engulló a 2 clubes. Bueno, pero es que esto, de verdad, si a alguien le preguntas, ¿tú sabías que ha habido un equipo en Camerún originado por un club andorrano o con raíz en un club andorrano? Es que no sé, no te lo creen. Pero es verdad, ¿no? O sea, ¿cómo has encontrado este link, este enganche? Bueno, pues a través de la historia de la Constelació Esportiva y lo típico que hacemos, ¿no? Que vamos hurgando y Sí. enlazando un artículo con otro, aparece una entrevista con Robert Massot en La Vanguardia de esa época en la que habla del proyecto de Camerún y luego un artículo de la BBC en la que explican la práctica desaparición del Sintra a raíz de esas divergencias entre la propiedad y la presidencia por ese portero que quería marcharse a Italia o que querían traspasar a Italia, que separa el traspaso y a partir de ahí se cortan los lazos y el Sintra pues acaba también sepultado, igual que había ocurrido por razones distintas, en este caso con el Constelació Esportiva de Andorra. Tengo que decir, Jordi, que raro es el tema de fútbol internacional bajado a lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Al barrete, a la basurilla, que no tenga un artículo ya de la BBC. Sí, sí, trabajan muy La bien todos BBC, estos temas. El Guardian es otro periódico que también sí. cualquier cosa que vayas a buscar, por más remota que sea, ya hay un tío del Guardian que de alguna manera la ha tocado en algún momento. Sí. Guardian y BBC, por ejemplo, la base un poco que os conté de toda la información que os trasladé del Mialbi, la saqué, creo que ya lo mencioné hace 2 semanas, de un artículo completísimo de la BBC, pero además con testimonios. Es decir, claro, la BBC, pues supongo que o ha puesto un señor en Mialbi o ha conseguido contactos, en fin, hacen lo que debería de hacerse, ¿no?, en esto del periodismo, que es ir a buscar las fuentes y contar muy bien contado, pues eso, realidades que muchas veces son muy distantes, muy lejanas, en este caso del Reino Unido, también de nosotros, pero que a partir de la BBC pues se hacen un poquito más presentes. Yo este tema que te voy a contar ahora, Jordi, no lo he encontrado en la BBC, sino que lo he visto en una story de Copa 90, que es un canal también de YouTube que me gusta mucho, que recomiendo especialmente porque tienen documentales muy, muy chulos. Y me ha parecido muy llamativo, primero por el lugar en el que se produce, porque es una ciudad que me parece fascinante, y después por toda la historia que vas a ver, que creo que os va a gustar también. La he titulado, si es que ponemos títulos a los temas que contamos aquí en el Atlas, Huelga de tifo en Trieste. ¿Por qué? Porque desde el año 2000, y mira que esto es un tema que ha ido saliendo también bastante a menudo en el Atlas, han quebrado o han sido excluidas por diferentes razones de mala gestión del campeonato 183 clubes profesionales en Italia. 183 clubes profesionales. Es decir, prácticamente estamos hablando de 6 series A, de 6 categorías, ¿no? Que ha habido que refundar, pues como el Napoli, la Fiore, el Parma, pero también a otros niveles, ¿no? El Bari, el Siena, el Livorno o la Triestina. Y aquí es donde voy, porque precisamente la Triestina aparece varias veces en ese listado, dado que ha habido varias veces que refundarla, ¿no? Para hablar de la Triestina hay que hablar, obviamente, de Trieste, que es una ciudad en los confines de la República Italiana, haciendo frontera con la actual Eslovenia, pero que es una ciudad no solamente de frontera por esto, sino por muchas otras razones muy históricas. Era la antigua capital de la Riviera Austríaca, se llamaba, fíjate, era la zona en la que Austria conseguía tocar un poquito de Mediterráneo, concretamente en el Adriático, ¿no? Y
y como tal era un poco la sede, el puerto, un puerto importante, el puerto era la sede de la marina del Imperio Austrohúngaro, ¿vale? Y ahí convivían, no sin ciertas fricciones, la cultura italiana, la cultura germánica y la cultura eslava, ¿vale? Había esa convivencia, como ha pasado a lo largo de la historia, pues sobre todo en los últimos siglos, ¿no? En diferentes puntos de Europa, pues había diferentes minorías dentro de una misma ciudad. Vale, ¿qué pasa? Que en 1918 caen los imperios de Centro Europa, cae Austria-Hungría. ¿Qué hacemos con Trieste? Bueno, pues Trieste se reintegra en el Reino de Italia, que como ya hemos mencionado también en otros capítulos del Atlas, empezó la guerra en el bando que la iba a perder y acabó la guerra en el bando que la iba a ganar, lo cual le permitió reclamar, ¿no? Oye, que yo he acabado ganando la guerra, dame más territorio, ¿no? Y le dan Trieste. Perfecto. Entonces, tenemos Trieste ya integrado en el Reino de Italia, llega la Segunda Guerra Mundial, Italia vuelve a hacer la misma, empieza la guerra en el bando que va a acabar perdiendo, pero luego se cambia de bando y claro, es que ya te ha pasado 2 veces. Llega la paz y las tropas americanas liberan la zona sur de Trieste, pero las tropas yugoslavas del Mariscal Tito liberan la zona norte de Trieste, con lo cual entre que tú además has empezado la guerra con Mussolini y tal, pues se decide partir primero la ciudad de Trieste y luego definitivamente instituir un territorio libre de Trieste que es independiente entre el año 47 y 54, ¿vale? Una ciudad de 300.000 habitantes es independiente, un poco como sucede también con el Sarre, que se habla mucho de las 2 Alemanias, pero en realidad fueron 3 durante unos cuantos años, hasta que el Sarre se reintegró en la República Federal Alemana. Pues Trieste también fue independiente. Y lo que pasa es que no he conseguido creo que no tuvo ni siquiera el intento de tener una selección nacional, como sí que sucedió con el Sarre. El Sarre jugó clasificatorios para el Mundial y, de hecho, jugó partidos contra la República Federal Alemana, en la que poco después se iba a reintegrar, como te digo. Pero bueno, del 47 al 54, Trieste es una ciudad independiente, a pesar de lo cual la triestina juega en la Serie A. Es la única vez de la historia en la que un equipo de una ciudad que no forma parte del territorio italiano puede competir en la máxima categoría del fútbol transalpino, ¿vale? Tanto es así que compite y se proclama subcampeona. En el año 1948, después del Grande Torino, va la Triestina en la que juega un tal Nereo Rocco, que luego sería bastante famoso por convertirse en el entrenador un poco que populariza, no que lo inventa, porque hay mucha gente que le asigna un poco esa idea original, pero realmente la idea no es de Nereo Rocco, pero sí la popularización del catenaccio llega a partir de este técnico nacido en Trieste, exjugador de la Triestina y que luego hará mucha fortuna con el Milan en los años 50 y 60. Total, que esta Triestina juega 26 temporadas en Serie A, pero la última es del 58-59. Ha llovido bastante desde que la Triestina pues, no ha estado en la máxima categoría del fútbol italiano. De hecho, en 2014 llegó a estar en 5ª división y ahora lleva varias campañas en Serie C, pero con el gancho no, con lo siguiente, salvándose siempre en las últimas jornadas de manera rocambolesca. El año pasado lo pasó fatal, tuvo varias jornadas al catalán Pep Clotet al frente, lo cual me lleva a pensar que quizá Pep Clotet podría ser un buen candidato también a pasar por ese capítulo especial que ya estamos a punto de grabar. Vamos a tener que grabar ya los primeros especiales con invitados. A lo mejor Pep Clotet podría ser uno de ellos, porque a mí, ya que me cuente la historia de la Triestina y de su paso por Trieste, pues ya me parece interesante. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo en Trieste y por qué está ahora mismo de rabiosa actualidad? Pues que hace 2 años llega una nueva propiedad después de que salgan los dueños de Atlas Consulting. Y aquí es donde estaba el nuevo Atlas que te tenía que mencionar, que no es un Atlas futbolero, no es un equipo de fútbol, sino que es un grupo de propiedad que sale de la Triestina y entra LBK Capital, liderado por un tal Ben Rosenzweig. Bueno, pues este Ben Rosenzweig compra el equipo y supuestamente lo que tiene que hacer es un poco lo que te dicen siempre los nuevos propietarios, ¿no? Que le va a insuflar fondos, va a mejorar un poco la capacidad competitiva del equipo y supongo que con miras de, bueno, pues como mínimo volver a Serie B y tal. Nada más lejos de la realidad. Como te digo, la temporada pasada se salvan
después de dar muchísimos tumbos, de además acumular varias penalizaciones por impagos, etcétera, etcétera, se salvan en el play-out empatando partido de ida y partido de vuelta a 0, simplemente porque estaban mejor clasificados que su rival. Se salvan y se aferran a la Serie Chi, pero este año han empezado, la semana pasada empezaron la Serie Chi, primera jornada con una derrota 1-0. Lo importante es que han empezado con menos 7 puntos por irregularidades financieras, o sea, ya estás con el lastre de los menos 7 puntos, pero además tienen déficit y deudas masivas, esto por supuesto, o sea, esto ya contábamos con ello, ¿no? Con retrasos en el pago de salarios a jugadores, a empleados de club, personal médico, miembros del gabinete de comunicación o del departamento de prensa y hasta el propio personal del estadio. Luego, además, han desmantelado todas las categorías inferiores. En el mes de julio publicaron también una story, un reel, lo que sea, diciendo que ya está, que no hace falta que vengan más los chavales a entrenar. El equipo femenino también fuera. Ya te he dicho, sanción deportiva con menos 7 puntos. Todo esto ha generado una huelga en la ciudad en la que muchos de los medios locales han decidido dejar de cubrir a la Triestina y la totalidad de las peñas y de los fan club han convocado un boicot masivo al estadio, con lo cual tiene pinta de que la Triestina va a jugar bastante sola, no solamente cuando actúe fuera de Trieste, sino también en casa. Y es que encima se añade que ya en la última refundación en 2016 los fan club del equipo adquirieron en propiedad el nombre y el emblema del club, con lo cual parece que puede haber la situación en la que en más de un partido los aficionados obliguen a que la Triestina se tenga que tapar el escudo como represalia, como medida de presión contra el TAN Ben Rosenzweig. Insisto, obligarles a tapar el escudo creo que ya ha sucedido también en el autobús, en el que, por cierto, tampoco tienen chofer. Han obligado a tapar el escudo en el autobús. He visto vídeos de ese primer partido en Serie Chi del pasado fin de semana y me daba la sensación de que el escudo se veía. El escudo, que además es como una especie de pica, de alabarda. De hecho, al equipo se le llama los alabardati. Pues ese es el escudo identificativo de la ciudad y también de la Unione, del equipo de la Triestina. De momento parece que en la camiseta, que por cierto es una camiseta muy chula, es de estas camisetas capa que le mete ahí todo el diseño, todo el rollo vintage, es chulísima. Camiseta tienen. Lo que no sé si van a poder lucir mucho el escudo, porque ya te digo que está en manos de los propios aficionados y los aficionados están precisamente de manos contra la propiedad norteamericana, que también eso da para otro tema, la cantidad de clubes italianos que están en manos norteamericanas. Pero bueno, por no salirnos de Trieste y de la Triestina, insisto, debutó con derrota en el campo del Alcione en Milán por 1-0, un golazo desde el centro del campo, por cierto, y ahora están ya pensando en la segunda jornada. ¿Y qué pasa? Que llega la segunda jornada este sábado a las 6 de la tarde, poneroslo en vuestras alertas en la app de referencia de resultados que utilicéis, juegan contra el Lecco y les ha salido un nuevo problema, y es que el estadio Nereo Rocco, que ya te he dicho que es una figura importantísima en la ciudad, pues está en riesgo. El estadio es un estadio muy chulo, es un estadio de prácticamente 30.000 personas, con gradas muy altas, muy vertical, muy chulo, bastante vacío en las últimas temporadas porque los resultados del equipo no acompañan, y da la sensación de que esta temporada todavía más, porque ya te he dicho que esos 2.500, 3.000, 4.000 hardcore fans del club parece que no están por la labor, y aunque han dicho que les duele mucho, porque lógicamente a un aficionado de un equipo de fútbol no poder animar a su equipo, pues probablemente sea lo que más le pueda doler, pero entienden que es un sacrificio que hay que hacer para sacar fuera a esta propiedad que es tan nociva, ¿no? No estaba claro que pudiese jugar en el Estadio Rocco este primer partido en casa, porque según la prensa local, la Triestina todavía no había abonado los 80.000 euros que le debe a la empresa encargada de poner en condiciones el terreno de juego después de un concierto de Robbie Williams. O sea, aquí ya cerramos el lazo, como Robbie Williams aparece también en el dramita de la Triestina para ponerle toda la incógnita y todo el interrogante posible acerca de si va a poder jugar en su propio estadio o va a tener que jugar de prestado en cualquier campo territorial o de regional cerca de su ciudad, porque no han pagado los 80.000 pavos. Se ve que los organizadores del concierto ya han dicho que ellos los 200.000 pavos que tenían que darle al club se los han dado. Es decir, la Triestina ha cobrado Ben Rosenzweig ha cobrado los 200.000 pavos, pero todavía no ha pagado los 80.000 que tiene que pagar a los jardineros para decentar el campo después de que haya pasado por ahí Robbie Williams y los suyos. Madre mía. Esta incógnita
tenía que resolverse, ayer estamos grabando esto el martes, se tenía que resolver el lunes como muy tarde porque la empresa de jardinería ha dicho, yo el martes tengo otras cosas que hacer y ya el resto de la semana la tengo ocupada. Como mucho me puedo encargar el lunes. Afortunadamente ahora acabo de hacer F5 y parece que los 80.000 pavos han llegado a la cuenta de los jardineros y ayer se pudo adecentar y se pudo preparar el estadio Nereo Rocco para ese segundo partido. De hecho, ya están a la venta las entradas, creo que son 4 o 5 pavos lo que cuesta, pero la incógnita, la pregunta es, ¿cuánta gente va a ir? ¿Cuántos fan clubs van a ser fieles y van a cumplir eso que han prometido de dejar, de momento, solos al club en la idea de que eso provoque que el tal Ben Rosenzweig pues acabe vendiendo la Triestina? Yo no sé si lo van a conseguir, la verdad, pero tampoco conozco demasiados casos más de huelga de tifo, de huelga de seguidores en un club. Mira que hemos visto cosas, pero esto yo no lo había visto. No, yo tampoco recuerdo un caso parecido, aunque este tema de la Triestina me ha hecho pensar, por si sirve también de recomendación, que a veces hacemos recomendaciones de documentales que vemos en nuestro tiempo libre, Aitor, y hace poco he visto el informe de el Atlético Marbella en Movistar, creo que se llama Informe Plus el programa. Sí, el que era antes el informe Robinson, Eso ¿no? es. Pues uno de los últimos que han sacado es la historia del Atlético Marbella, que por cierto, su estadio histórico ha empezado a demolerse hace solo unos días en Marbella. El estadio, el municipal Antonio Lorenzo Cuevas, que es donde jugaba ese Marbella, que llegó a estar en segunda división. Y bueno, aparecen por allí, además de Jesús Gil, obviamente, una serie de personajes como Bob Popovic, un presidente serbio muy extravagante, que llegaba con bolsas de deporte llenas de fajos de billetes y pagaba primas de esa manera. Bueno, explica un poco la historia de ese club que tenía muchas pretensiones y que al final acabó también desapareciendo, aunque ahora haya otro Marbella en la ciudad. Pero bueno, pues una recomendación de estos reportajes que también yo creo que a nuestra audiencia de aquí del Atlas le molarán. Sí, pues yo la verdad que no lo había visto. El otro día me pillé también en esa misma plataforma Movistar el documental de Merckx. No tiene nada que ver con el fútbol, obviamente, pero también es muy, muy chulo, muy recomendable, sobre la figura del caníbal de Eddy Merckx. A mí siempre me ha gustado bastante el ciclismo, es uno de los deportes después del fútbol que más me mola, junto con el tenis. Y la verdad que no conocía muy en profundidad porque, claro, por cuestiones de edad ya lo de Eddy Merckx no lo viví ni lo recuerdo, pero sí, me ha gustado bastante también cómo cuenta y cómo simboliza un poco una figura en un país como Bélgica, en la que tú sabes que la identidad también está bastante en cuestión, ¿no? Entre flamencos y valones, ¿no? Entre francófonos y neerlandófonos, pues la figura de Eddy Merckx vino a suponer un poco un momento de unión en todo el país. Bueno, pues oye, yo creo que hasta aquí vamos a dejar porque ya estamos tocando hasta ciclismo, chicos, que si no nos ponemos filtro, nos ponemos Esto va sobre freno. ruedas, Aitor, va sobre ruedas y entonces una cosa lleva a la otra. Sí. 4 temas, hemos cubierto hoy, muchos Atlas, un tipo de altura en la Copa Rusa, la situación de la Triestina, dejadnos también si os ha interesado, si conocéis otros casos de huelga de aficionados, si pensáis que esto puede funcionar, si a lo mejor esto le puede dar ideas, ¿no?, a otras aficiones, se me ocurren unas cuantas también aquí en España, quejándose por propiedades que pasan y que no respetan la identidad local y esa raigambre, ¿no?, que tienen los clubes de fútbol. Yo creo que eso a los estadounidenses, claro, les debe de costar, ¿no?, entender que esto no es una franquicia, que esto no te lo coges y te lo llevas a Wisconsin o a Idaho, sino que tiene una razón histórica de peso, que representa mucho para mucha gente durante muchas generaciones. Pero bueno, en cualquier caso, todo esto, ya sabéis, comentarios en Spotify, en iVoox, sobre todo en iVoox y también en YouTube, los leemos todos y la semana que viene haremos una selección como cada capítulo de Atlas. La semana que viene será el 55, Jordi. Pues Mala bueno, rima, ¿eh? Sí, mala rima, no la vamos a hacer para no incidir en esa mala fama que nos hemos ganado merecidamente. Aquí estaremos con el 55, el 56, el 57, con los especiales, para seguir brindándole más historias, a veces frikis, como la Casi de... siempre, Sí, podemos bueno, decir, ¿no? unas veces más que otras, ¿no? Porque la de un tío de 2,26 jugando al fútbol, pues va a ser difícil de superar. Pero bueno, otras que nos retrotraen también a muchos años atrás, como la del Constelació Esportiva. Bueno, en fin, que tocamos muchos temas.
y vamos a seguir tocándolos. Venga, Jordi, nos vamos a ir viendo y oyendo estos días y en cualquier caso la semana que viene, como siempre, tendréis aquí vuestra cita semanal con el fútbol remoto. Hasta la semana que viene. Adiós. Chao. Has escuchado el Atlas de Brazalete, tu guía semanal del fútbol remoto. Síguenos en brazaletenegro.com y suscríbete en las diferentes plataformas: Spotify, iVoox, Apple Podcasts o YouTube.